Vamos a revisar, si el Señor lo permite, vamos a revisar en esta tarde el capítulo número 7, un capítulo bastante extenso, al menos mi Biblia está titulado como La defensa y muerte de Esteban, pero antes de entrar de lleno a la lectura, a la meditación de esta porción, debemos recordar qué es lo que revisamos la semana pasada, porque como les he comentado en otros momentos, el libro de los Hechos mantiene una coherencia bastante fluida respecto a lo que va desglosando, a la temática que va presentando. Y lo cierto es que en este caso es el autor que nos presentó a la figura de Esteban. Nos decía en un momento que, perdón, que me está, estoy viendo el chat que me está apareciendo hartos comentarios. Ah, perfecto, gracias. Nos comentaba la figura de Esteban. Esteban era uno de estos 7 discípulos que había sido seleccionado para poder servir a las mesas. Y la Escritura nos decía de que él gozaba también de un cierto grado de prestigio, pero no prestigio social, sino más bien él era reconocido por por su dedicación también, por el hecho de servir con honestidad a la obra del Señor. Y veíamos esto anteriormente, veíamos cómo es que él predicaba y veíamos cómo es que era notorio también para el entorno de aquel contexto. Veíamos cómo es que la ciudad de Jerusalén lo percibía y comenzó a ser notorio, cómo es que sus manifestaciones eran visibles. Y lo cierto es que toman a Esteban finalmente y le llevan y tratan de debatir con él. Veíamos la semana pasada cómo habían grandes grupos de, de personas que trataban de argumentar en contra de él. Pero lo cierto es que no podían, porque no había sabiduría humana que pudiese ir en contra de la sabiduría escritural. Y veíamos que habían algunos que eran de la sinagoga de los libertos, habían algunos que venían del norte de África, algunos de Asia Menor, pero lo cierto es que no podían. Y allí proceden a algo que ya habíamos visto en el estudio de Mateo. Proceden los religiosos a tratar de encontrar personas que diesen un falso testimonio respecto a Esteban para poder enjuiciarle de blasfemia y así poder quitarle de la ecuación. Y vemos este actuar como trataron de hacerlo también con el Señor, tratan de replicarlo con Esteban. Y nos decía la Escritura que le toman, le acusan, y es allí donde todo el concilio observa el rostro de Esteban y le veían como si fuese un rostro de un ángel. Veíamos esto la semana pasada, cómo es que su rostro muy probablemente haya mostrado calma, tranquilidad ante un momento sumamente complejo. Humanamente, cuando nos vemos sometidos a un escenario difícil, es fácil experimentar temor o una actitud más reactiva como de defensa, pero acá vemos de que él estaba en calma, sabiendo de que Dios iba a obrar en aquel momento. Y ese es el contexto en el cual vamos a leer, vamos a meditar. Ahí le voy a pedir a Felipe, que haya escrito, que pueda leer todo el capítulo 7. Son bastantes versículos, vamos a tratar de ir segmentando, de ir revisando esta porción para poder ir desprendiendo qué es lo que el Señor nos quiere revelar en esta tarde. Eso. Vamos a leer todo el capítulo 7, Felipe. Sí, porfa, todo el Ya, capítulo. ya, perfecto. Muy bien, dice así la palabra del Señor. Dice, el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y él dijo, varones hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo jugaré, dijo Dios, a la nación de, lo, de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y les dio el pacto de la circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al octavo día. E Isaac
a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Y cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían, y los ponía en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo al Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído sus gemidos, y he descendido para librarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por manos del ángel que se le apareció en la zarza. Este los sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto, y en el mar Rojo, y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas.
¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis tabernáculos de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adornarlas, os transportaré pues más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba en la diestra de Dios. Y dijo, He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, la apedrearon, y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió. Bueno, gracias, Felipe. Es una de las porciones más extensas del libro de los Hechos. Es una defensa bastante larga que hace Esteban, y más que nada por una finalidad pedagógica, la he dividido en tres grandes temáticas que se pueden ir observando. Pero para tener presente cómo es que se van a ir analizando estas tres grandes temáticas, debemos tener presente algo que introduce la defensa de Esteban, y está en el capítulo 6, versículo 13, que es la acusación de los falsos testigos. El 6:13 dice lo siguiente: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Y es allí donde comienza entonces el capítulo 7, porque es el sumo sacerdote, tomándose de estas palabras de los falsos testigos, quien pregunta lo siguiente: ¿es esto así?, le pregunta a Esteban. Hay hermanos que plantean que esta pregunta que extiende el sumo sacerdote es como el equivalente hoy en día a preguntar, ¿eres inocente o eres culpable de lo que se está diciendo? Y ahí comenzamos a ver en el versículo número 2 cómo es que Esteban hace una defensa con tres grandes temáticas, al menos como le señalaba, que es lo que he podido ir revisando. La primera, con una finalidad, como le señalaba, más pedagógica, la he titulado como los patriarcas, que abarca hasta el versículo 18. Los patriarcas, y cómo es que no es el lugar físico el importante, sino más bien el amor de Dios que se ha manifestado. La segunda gran temática, que abarca hasta el versículo 38, le he titulado, al menos en mi Biblia, como Moisés, la figura de Cristo, y la última gran temática es desde el 50 hacia arriba, que la he titulado como la idolatría, desde el becerro de oro hasta el templo. Y la primera, como les comentaba, hasta el versículo 18, que titulaba como los patriarcas o no es el lugar físico, da cuenta a la primera parte de la acusación de los falsos testigos. Porque ellos decían, este hombre no deja de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo. Debemos entender algo en este momento, y es que en el contexto en el cual se daba esta acusación, era Esteban predicando el Evangelio en Jerusalén, esta tierra
que para los israelitas era sumamente importante. Ellos históricamente entendían que habían luchado, habían atravesado el desierto para llegar hasta aquel sitio que había sido prometido a Abraham. Pero ojo, ya en los primeros versículos, Esteban empieza a presentar de que no era tanto el sitio, porque el llamado de Dios no había ocurrido en Jerusalén, sino que había ocurrido en Mesopotamia a alguien que Dios iba a utilizar para llegar hasta Canaán. Y la Escritura nos dice, así respecto de Abraham, dice, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia. Yo me preguntaba por qué antes, por qué estaba ese detalle, por qué era importante saber de que estaba en Mesopotamia, y es por esto, es porque los religiosos de aquel entonces estaban con su mente tan enfocada en que la tierra donde ellos estaban habitando era un lugar santo, que no entendían que la santidad no era por el terreno, no era por el lugar físico, sino era Dios quien había obrado en el hecho de que llegase esta persona que era Abraham hasta aquella localidad para cumplir con su propósito en aquel sitio. Entonces ese es el primer elemento que podemos desprender ya en el versículo 2. El argumento que planteaban los falsos testigos comienza a desmoronarse. No era el lugar. Y acá vemos cómo es que Esteban presenta no solamente el caso de Abraham, vemos que de Abraham viene toda la promesa, viene la descendencia que se observa ya desde el versículo 8 en adelante, y cómo en el versículo 9 ya se nos comenta respecto a los patriarcas, y cómo es que estos patriarcas habían sido llevados por envidia a vender a uno de sus hermanos, que era José, y José es trasladado a un nuevo sitio, es trasladado a Egipto. Y continuamos en este ir y venir de sitios físicos, no era la tierra, sino más bien era la obra que Dios iba a hacer. Y la Escritura nos lo refiere hasta el versículo 18, que en Egipto se desarrolla toda esta obra ya para la preparación del traslado del pueblo de Israel desde Egipto. Cuando ya muere José, cuando surge otro faraón que ya no conocía, que comienza, dice la Escritura, a utilizar con astucia al pueblo, maltratándolo, es que se comienza a cumplir ya lo que se había profetizado, que el pueblo iba a ser maltratado, que iba a ser esclavizado, pero que posteriormente iban a ir a aquella tierra prometida. Entonces, ese primer punto que da cuenta de los patriarcas nos permite contemplar la primera falencia del argumento de los falsos testigos. Los falsos testigos aseveraban de que era la tierra el lugar santo, y lo cierto es que acá vemos que era el propósito de Dios el que iba a cumplirse. Y luego de esto podemos ver la presentación de Moisés. Vemos cómo es que se desarrolla su historia. Allí se nos cuenta con mucho detalle cómo es que él fue recogido, fue enseñado también por la familia de Faraón de aquel entonces, cómo es que él, pasado el tiempo, se acuerda de su procedencia, ve a los israelitas que estaban siendo maltratados, va a defenderles, luego ve que los israelitas estaban discutiendo, estaban peleando, y es rechazado. Y acá vamos a ver, si el Señor lo permite en esta tarde, cómo es que esta figura de Moisés presentada logra evocarnos a la persona del Señor Jesucristo. Vamos a ver cómo es que hay muchos elementos que guardan una relación muy notoria entre lo que fue el rechazo del Señor con lo que fue el rechazo de Moisés, cómo es que fue enviado para libertar al pueblo, al igual que el Señor, y cómo es que el pueblo finalmente le desecha por ídolos, de la misma manera que ocurre con el Señor. Y esto también se liga con el argumento de los falsos testigos, porque ellos referían no solamente el lugar, sino que también con la ley. Y veíamos la asociación de las costumbres que nos dice el versículo 14 del capítulo 6, las costumbres que nos dio Moisés. Entonces, vemos este segundo apartado, vemos a Moisés como la figura de Cristo, y vemos cómo es que Moisés había sido rechazado. Pero ya el versículo 34 nos da ciertas luces de lo que estaba pasando en el pueblo. Y acá vamos a hacer el paralelo con lo que ocurrió con la venida del Señor. En el versículo 34 la Escritura nos dice de que Dios había oído el gemido y dice, y he descendido para liberarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. Y nosotros nos podemos acordar de aquellos pasajes en donde es el Señor quien, en una forma profética, como es el profeta hablando en lugar del Señor Jesucristo, cuando refiere, heme aquí, envíame a mí, hace
nos da a entender de que es el Señor quien toma esta postura, esta posición de poder venir a esta tierra para poder rescatarnos. De la misma manera que Moisés fue enviado, es el Señor quien toma esta labor por sí mismo. Y vemos cómo continúa la escritura. Porque el versículo 35, Esteban ya nos lo refiere, era Moisés quien había sido rechazado. Y la escritura también nos lo refiere de la persona del Señor. El Señor fue rechazado, vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Y vemos este paralelismo. Y vemos de que Dios le envía, pero finalmente no recibe la aceptación del pueblo. Ahora, luego de esto comienza a ser una descripción de Moisés. Cuando comienza en el versículo 37 dice, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel. Luego en el versículo 38 tiene el mismo comienzo. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto. Y termina la idea de la presentación de Moisés con el 39 y nos introduce a lo que va a ser la tercera gran temática. Es este Moisés al que viene describiendo en estos últimos versículos, versículo 39, al cual nuestros padres no quisieron obedecer. Nos presenta a Moisés, la figura de Cristo, y nos dice qué es lo que había sucedido con las personas. Es a este Moisés al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Y eso nos introduce a la tercera temática, la idolatría. Porque acá vemos históricamente en el pueblo de Israel, cómo es que al ir en el desierto, ellos le piden a Aarón que les confeccione un becerro de oro. Porque ellos le dicen, no sabemos qué pasó con Moisés, y tenemos que seguir entonces el camino, entonces vamos a crear una deidad, un ídolo, para adorarle, para poder ofrecerle sacrificios, y lo cierto es que esa práctica, si bien fue mutando, fue cambiando, se fue volviendo más sutil, e incluso fue incorporando elementos de la misma religión, lo cierto es que la idolatría estaba tan arraigada en su corazón, de los religiosos, de los israelitas, que se continuó viendo hasta casi el término de esta porción. Y lo cierto es que se seguía viendo hasta esos días cuando Esteban hace la presentación de su defensa. Porque lo cierto es que Esteban plasma cómo es que ellos comenzaron esta idolatría con este becerro confeccionado por Aarón, pero posteriormente la escritura nos refiere de que ellos tenían un tabernáculo, pero a pesar del tabernáculo, a pesar de que estaba en ellos de igual manera seguían adorando la creación de sus manos, y en eso se regocijaban. Dice el versículo 41, la segunda mitad dice, y en las obras de sus manos se regocijaron. Lo cierto es que eso seguía ocurriendo. Y la escritura nos plasma esto, y nos refiere de que ellos seguían adorando estas deidades con la porción que está extraída del libro de Amós, capítulo 5, en el versículo 42 hasta el 43. Esa cita da cuenta a ellos, da cuenta a la idolatría del pueblo de Israel y cómo es que Dios desecha a este pueblo a raíz de esto. Y nos dice la escritura de que ellos tuvieron el tabernáculo, lo que venía previo al templo. Y a pesar de tenerlo allí, a pesar de ello, ellos seguían con la idolatría en su corazón. Y la escritura continúa y pasa el tiempo y llegan a la... ¿Perdón? Ahí escucho una voz. Nos dice la escritura de que continúa esto, llegan a la tierra de Canaán, y nos dice el versículo 47 que es Salomón quien edificó el templo que ellos estaban adorando, y eso es algo llamativo, ellos adoraban el templo, adoraban el espacio físico, no adoraban a Dios, adoraban el templo, adoraban su religión, adoraban lo que eso representaba para ellos, adoraban su estatus, adoraban el prestigio que podía revestir, pero no adoraban a Dios, y habían olvidado una gran verdad que también Esteban se lo refiere, y era una verdad escritural. Y sale en el versículo 48, el Altísimo no habita en templos hechos de mano. Y allí podemos ver cómo es que esa idolatría seguía arraigada, porque su argumento inicial, recordemos lo que salía en el capítulo 6, era que Esteban había blasfemado en contra de ese lugar santo. Y lo cierto es que ese lugar no era en sí lo importante, sino que ellos habían olvidado lo que tenían que hacer en aquel sitio, que era adorar a Dios. Habían olvidado a Dios. Y es eso lo primordial en este caso,
y lo refiere escrituralmente, es el cielo el trono de Dios, es la tierra el estrado de sus pies. No era el lugar físico, y ellos lo habían olvidado. Y no solamente esto, sino que acá ya empieza a hacer la conclusión de su presentación con el versículo 51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. En definitiva, en el versículo 51, es como que Esteban hace el resumen de todo el desglose histórico que ellos ya conocían, pero que no estaban contemplando. Todo lo que la historia del pueblo de Israel había mostrado era de que ellos tenían un corazón duro, con una tendencia clara hacia la idolatría, que ellos resistían el Espíritu Santo. Así como había sucedido con sus antepasados, ellos estaban replicando el mismo sistema. Ellos seguían con un corazón sumamente endurecido, buscando dar la gloria a esta creación idolátrica que ellos tenían en sus corazones, que partió con un becerro, que posteriormente fue tomando otras figuras, que pasó por el tabernáculo y finalmente llegó a este templo físico humano, sin considerar que era lo relevante de aquel sitio, que era poder adorar a Dios. Y es eso entonces el primer elemento que señala y que toca el corazón de estas personas religiosas que estaba endurecido. Estos religiosos que estaban endurecidos escuchan el error que habían cometido. Y esto es llamativo porque en el libro de los Hechos hemos visto cómo es que el Evangelio o vuelca a una persona al reconocer su pecaminosidad y su incapacidad para salvarse, y busca la salvación mediante la persona del Señor Jesucristo, o se endurece. Lo hemos visto con la predicación de Pedro, cuando muchas personas escucharon respecto a la muerte del Señor y se preguntaban, ¿qué haremos? Pero también vimos la contraparte, cuando ellos predican y son los religiosos quienes se endurecían y se enojaban contra la predicación que estaban oyendo. Y acá vemos lo mismo, ellos se enojan. Y continúa Esteban y hace una referencia también ligado a los antepasados. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, la venida del Señor? Y acá les logra nuevamente dar con la responsabilidad que ellos tenían, de los religiosos que estaban allí oyendo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Ellos habían sido los responsables de la muerte del justo, del Señor Jesucristo. Y lo cierto es que acá vuelve a embatir con un argumento que ellos no logran contrarrestar. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. No guardaron la ley. Ellos que aseveraban estar en un actuar que iba acorde a las escrituras, lo cierto es que no habían guardado la ley. Ellos habían ido en pos de su misma idolatría y habían dejado de lado a Dios. Y la escritura nos lo refiere, cuál fue la respuesta. Y con esto ya voy cerrando mi intervención. El 54 nos dice que oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Hoy día conversaba con mi mamá, le decía que me era muy llamativa esta expresión, crujían los dientes contra él. Me imaginaba cuál era el grado de incomodidad, de rechazo, de, de querer a lo mejor no seguir escuchando esto de parte de los religiosos que les llevaba a hacer esto, les llevaba a apretar su mandíbula en contra de esta persona que decía este mensaje tan molesto. Y no solamente esto, sino que el versículo 57 guarda mucha relación con la dureza de su corazón. Nos dice, entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. De ese versículo, cuando lo leí ayer en la noche, la expresión que da cuenta al hecho de que tapasen sus oídos tiene una profundidad sumamente grande, porque no es solamente el acto físico para no seguir escuchando ese mensaje molesto en ese momento, es simbólicamente también es el cerrar ya toda posibilidad de oír el mensaje de salvación. Ellos estaban escuchando, ellos estaban siendo responsables de la muerte del Señor, y en vez de acudir a Dios en arrepentimiento por su perdón, ellos desechan esto y van y arremeten contra aquel que estaba predicando. Le cierran la puerta a Dios, se aferran a su religión y terminan por matar a esta persona que estaba predicando. Y ya al término, vemos también el símil de lo que había sucedido con el Señor, cuando el Señor entrega su espíritu en la cruz. También
pide al Padre por el pecado que habían cometido que no fuese tomado en cuenta. Esteban también lo solicita al Padre y le pide de que no les tomase en cuenta ese pecado. El versículo 60 cierra con la expresión, y habiendo dicho esto, durmió. Y ese durmió es una expresión de esperanza, de gozo, porque nosotros sabemos que el creyente no muere eternamente. Cuando el creyente pasa de esta vida a la presencia del Señor, el creyente duerme. Y eso es una expresión tan hermosa, tan poética. Y bueno, con eso al menos quiero cerrar. Es una defensa bastante extensa, pero hay mucho de lo cual se puede ir observando, se puede también ir eh, extrayendo para nuestra vida. Con eso al menos cierro mi intervención. Quería añadir algunas cosas eh, o, o reafirmar. Hay, hay una relevancia en la escritura en cuanto a la historia de, de las cosas, sobre en este caso la historia de Israel. Eh, era importante para el pueblo de Israel su historia y para nosotros también nos sirve de ejemplo. Todo lo que pasó con el pueblo a lo largo de su historia, desde su liberación, bueno, desde el llamado de Abraham hasta Cristo, nos sirve de ejemplo, como dice la Escritura. Las cosas se han escrito, para ejemplo. Y, y acá vemos a Esteban dando una cátedra de la historia. Pero el propósito de esta cátedra no era dar a conocer su vasto conocimiento de la historia solamente, sino argumentar. El punto principal de Esteban, este que sale en el versículo 51, cómo el pueblo de Israel ha sido duro de corazón, ha sido duro para escuchar, y, y cómo ha rechazado siempre la guía, el consejo, la presencia de Dios en sus vidas. Y que la dureza que tienen ahora es la que han tenido siempre. Entonces, para poder fundamentar o dar una base a esa declaración, es que Esteban se da este recorrido por la historia. Acerca de la persecución de los profetas, el profeta es alguien que representa al Señor en cuanto a un mensaje. Habla en nombre de Dios, es Dios hablando con los labios de un hombre. Y cuando rechazan un profeta, cuando rechazan al mensajero, están rechazando a quien envía el mensaje. Entonces ellos no solo han rechazado, sino que han perseguido a, Dios, a aquellos que envían este mensaje de parte de Dios. Y esto nos tendría que a nosotros también llevar a reflexionar en qué manera nosotros muchas veces resistimos el mensaje, o en qué manera nosotros somos duros de corazón, y cuando vemos que se nos está hablando, se nos está exhortando, se nos está animando, aconsejando, hay algo en nuestra naturaleza que aún no es erradicada del todo, que nos lleva automáticamente a rechazar. Y eso es algo a lo que tenemos que tener cuidado. Yo me he visto muchas veces rechazando un mensaje y poniendo excusas, poniendo argumentos, poniendo trabas, y mi carne me lleva a crear argumentos para rechazar algo que Dios me está diciendo que cambie. Y como yo no quiero cambiarlo, pongo excusas para autojustificarme. Y, y esto es algo que nosotros hacemos, yo creo que hacemos mucho. Y que en este caso los israelitas, acá los religiosos, que no eran creyentes, por supuesto, al contrario, ellos perseguían, y en este caso asesinan a Esteban, lo lapidan, ¿cierto? Lo apedrean. Ellos están dominados absolutamente por este sentir. Hay algo en la carne que
que está como configurado de fábrica, por así decirlo, en nuestra naturaleza caída, pecaminosa, a rechazar la voz de Dios. No es algo adquirido socialmente o una idea, si bien las ideas fortalecen y le dan como cuerpo a esta postura que tiene la carne respecto a Dios, pero hay algo como de fábrica. Es como cuando nos compramos un dispositivo, un teléfono o algo así, y viene con ciertas características de fábrica que le llevan a comportarse o a funcionar de cierta forma. Algo parecido pasa con el ser humano, que como que de fábrica, o mejor dicho, desde la caída, trae en su corazón una postura hostil y hacia su creador. Y eso es algo que se revierte cuando viene el Espíritu Santo a morar en nuestros corazones, cuando creemos y cuando ya conocemos la verdad y no solamente estamos dominados por este rechazo al Señor, sino que ahora hay en nosotros un anhelo de obedecerle, un anhelo de conocerle, de hacer su voluntad. Entonces, nos podría hacer reflexionar este rechazo que se ha dado siempre, que le ha llevado incluso a perseguir a sus profetas, a aquellos que por bien de ellos y enviados por Dios iban a entregar un mensaje, el cual siempre era el arrepentimiento, al cambiar el camino, al volver a Dios. Eh, y bueno, eso es por mi parte lo que quería compartir. Hay un análisis que siempre hacemos de la postura de los fariseos, pero lo interesante es que el tratado, este segundo tratado de Teófilo, también este libro de los Hechos también nos advierte de algo que puede generarse en nosotros, a veces aún siendo creyentes, que esta dureza de corazón, que esta intención de resistir a Dios, a su mensaje eh, del Evangelio. Yo creo que a veces siendo creyentes somos muy duros y muy reacios a obedecer al Señor y a estar sensibles a la esencia y el núcleo que es el Evangelio. Eso. Felipe, ¿puedo decir alguna cosita chiquitita? ¿Sí? Ya. Mira, dos cositas. A mí lo que, no sé, siempre me ha dado la idea, a lo mejor estoy súper equivocado, Felipe, pero siempre me ha dado la idea que este reclamo, más allá de que está saliendo de los labios de Esteban, me cuesta no pensar que está saliendo directamente del corazón de Dios. Es como que si uno lo analiza, en cierta medida, es Dios el que le está haciendo este protesto, digamos así, a estos hombres, porque yo lo he pensado y yo digo, bueno, si Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y que además después en el 56 él ve los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está sentado a la diestra de Dios, claramente estaba lleno del Señor. Y fíjense ustedes que eso es como ese pasaje que, por ejemplo, es como que les recuerda todo lo que Dios ha hecho con ellos, para después, como nosotros nos damos cuenta en el 51, es decirles duros de cerviz e incircunciso de corazón, bueno, y todo lo que sabemos en el 51 y en el 52, en el 53 también. Y aparte, o sea, es como que me suena muy familiar o sea, Dios les dice acá, ¿no es cierto? Es como que el Señor les dice, oye, pues si yo he estado constantemente en toda su trayectoria de vida. Y al final, después de todos los hechos grandes que ha hecho Dios, la vida de ellos se resumía a que llevaban sobre sus hombros la muerte del Señor Jesucristo. Dice ustedes que en ese entonces me imagino yo que ellos se sentían bastante responsables por llevar a juicio y llevar a la muerte al Señor Jesús, y después de todo lo que pasa después. O sea, a ellos no les daba lo mismo que le dijeran esas cosas, y sobre todo el final de esto. O sea, el final de las palabras de Esteban. O sea,
porque dice, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, pero dice, vosotros que recibisteis la ley por disposición del ángel, dice, y no la guardasteis. Después en el 52, bueno, dice que de antemano, dice, anunciaron la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. O sea, lo deja súper claro que el Señor Jesucristo es justo y ellos recaía sobre sus cabezas, decía, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. O sea, las declaraciones que Esteban le hace son súper fuertes. Son súper fuertes para ellos. O sea, lo estaban acusando, los estaba acusando de asesinato, y que además no de cualquier asesinato. Y además que de todo lo que ellos se gloriaban, ellos estaban completamente en contra del tema de la ley. Entonces, yo también pensaba, por ejemplo, imagínate que ya, pasando a otro tema, cuando ellos dan muerte a Esteban, tú te imaginas lo que tiene que haber pasado en los corazones de ellos cuando ellos fueron después a sus casas, porque estos hombres me imagino que tenían familia, hijos, o ellos tenían después sus reuniones, y ver las características de Esteban y cómo él fallece, que él no pide misericordia ni nada de esas cosas, sino que al contrario, está en un éxtasis en cuanto al Señor. Y bueno, me parece también interesante lo que el Patricio comentó referente a la dureza que puede haber en nuestros corazones, y yo quisiera agregar en eso, Patricio, un alcance. La dureza del corazón, cuando uno ve la dureza del corazón a este nivel, eso no se gesta de un día para otro. Siempre la dureza del corazón, este nivel de dureza del corazón, se gesta día a día, y se suma un poquito más, un poquito más, y un poquito más. Y justamente se gesta en una rebeldía que uno tiene constantemente contra el Señor y su palabra, en donde nosotros decidimos constantemente darle rienda a nuestra carne, seguir nuestros impulsos, querer alimentar la carne, nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestros proyectos, nuestros anhelos, ponerlos por sobre el Señor. Y es por eso que se ve una interrupción entre la voluntad de Dios, la guía del Espíritu Santo y obviamente lo que nosotros hacemos, ¿ya? Y es por eso que evidentemente esto es un tema muy importante, porque el foco mismo de las discusiones o a veces las principales problemáticas dentro de una asamblea se da justamente en base a algunos de nosotros que justamente a lo largo de los años, en vez de ir ablandando el corazón al Señor, hemos endurecido la cerviz. Entonces, súper importante como lo plantea el Patricio, ¿no es cierto? En cuanto a que esto de la dureza de cerviz, ¿cómo hace daño? Piensen ustedes que ellos deciden, o sea, para poder permanecer en esta actitud, ellos tienen que endurecerse cada día más. Y es terrible. Es terrible. Al apóstol Pablo se le dice, dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Pero vemos al Señor como el Señor doblega al apóstol Pablo, cae a tierra, ¿no es cierto?, rodeado del resplandor de la luz del Señor, y eso es lo que nosotros nos ha hecho, y es por eso que nosotros podemos doblegar nuestra rodilla, confesar nuestros pecados y seguir al Señor todos los días. Eso, Felipe. Súper, gracias Cristóbal. Ya por ahora vamos a finalizar. Le quiero pedir a Felipe si es que puede orar para terminar esta reunión.